Imagina caminar solo por el borde de un cañón, con el viento golpeándote la cara y el eco de tus propios pasos perdiéndose en la nada. Ahora piensa que, al otro lado del desierto, hay algo que nunca duerme, algo que espera, algo que huele tu miedo. Esta no es una de esas simples leyendas del viejo oeste que se cuentan junto al fuego. Lo que estás a punto de escuchar es una de esas historias de terror que nadie debería repetir, pero que hoy, por alguna razón, ha salido a la luz. Todo comenzó con un silencio extraño, un silencio que anunciaba la muerte. La luna apenas iluminaba el Valle de la Muerte cuando los coyotes callaron y el aire se volvió denso como plomo. Joaquín Murrieta, ese hombre marcado por cicatrices que no siempre son visibles, lo supo de inmediato. La presencia estaba ahí, en la línea entre la realidad y algo mucho más antiguo, mucho más hambriento. La gente del pueblo nunca quiso nombrarlo, pero todos sabían lo que era. Un depredador de carne y alma, de garras largas, colmillos que brillaban bajo la escasa luz y un aullido que dicen puede romper la mente de cualquiera. Lo que sucedió esa noche, lo que Joaquín vio, lo que quedó enterrado en la arena, no es un simple cuento de vaqueros. Es una advertencia, un recuerdo maldito que todavía flota en el aire cada vez que el viento sopla desde el norte. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. El sonido del metal raspando contra la piedra era lo único que rompía el silencio. Joaquín Murrieta afilaba su cuchillo sin mirar lo que hacía, como si sus manos se movieran solas, guiadas más por el instinto que por la razón. La noche caía lenta sobre el desierto, cubriendo de sombras cada rincón del campamento. El aire olía a tierra seca y a algo más, algo que no sabía nombrar, pero que hacía semanas lo perseguía. De repente un grito quebró la calma, un aullido profundo y rasgado, pero no era solo el lamento de una bestia. Detrás de ese rugido se escuchó algo que erizó su piel, una voz humana, o lo que quedaba de ella, el llanto desgarrado de una mujer, perdido entre la maleza. Joaquín no lo pensó dos veces. Agarró su Winchester, calzó las botas con fuerza y corrió hacia el sonido. A cada paso, la arena parecía querer tragárselo. La oscuridad era espesa, casi líquida, y en el aire el eco de pisadas que no eran suyas. Al llegar, apartó los arbustos de un manotazo, y allí la vio. Una mujer indígena, joven, con la piel surcada por tierra y heridas que no tenían sentido. Su vestido, reducido a jirones. Su respiración era apenas un susurro que se escapaba entre labios temblorosos. Pero lo que realmente paralizó a Joaquín no fue su estado, sino lo que había a su alrededor. El suelo estaba marcado, huellas profundas, enormes, con forma de patas, pero deformes, como si un animal imposible hubiera pasado por allí, demasiado grandes para un lobo, demasiado monstruosas para un hombre. Joaquín la alzó en brazos, sintiendo cómo su cuerpo temblaba con cada intento fallido de respirar. Y fue entonces, mientras la sostenía, que algo en el aire cambió. El viento se detuvo, los árboles parecieron contener el aliento y por un instante todo quedó inmóvil. Un silencio antinatural, pesado, como si el propio desierto supiera lo que rondaba. Con el corazón acelerado, Murrieta echó un vistazo alrededor. Las sombras parecían moverse solas. Cada rincón del bosque se convirtió en una amenaza invisible.
Por un segundo sintió que no estaba solo, que había ojos observándolo desde la línea de los árboles, ojos que no pertenecían a ningún hombre. Con pasos apresurados, cargó a la mujer de regreso al campamento. Cada crujido de ramas a sus espaldas le parecía una señal de que algo se acercaba. No volteó. No podía permitirse mirar atrás. Solo escuchaba el sonido entrecortado de la respiración de ella, y muy al fondo, otro sonido que prefería no reconocer, un gruñido, bajo y gutural, que parecía seguirlo a cada paso. Al llegar a la cabaña, Joaquín dejó a la mujer sobre una manta. Encendió la lámpara de aceite con manos temblorosas y trató de revisar sus heridas, pero lo que vio le heló la sangre. No eran cortes normales, eran desgarrones, como si un animal con garras demasiado largas hubiera jugado con su piel. Al tocarlas, la mujer abrió los ojos de golpe, y en ellos Joaquín solo vio terror. Un terror puro, antiguo, como si hubiera visto algo que la mente humana no está preparada para soportar. Ella trató de hablar, pero sus labios solo pudieron formar una palabra casi inaudible, una palabra que Murrieta nunca olvidaría. La sombra. Joaquín retrocedió, sintiendo cómo un escalofrío le recorría la espalda. Esa noche, mientras la cuidaba y observaba por la ventana, supo que no estaba presenciando un simple ataque de algún animal salvaje. Había algo allá afuera, algo que jugaba con ellos, algo que dejaba huellas imposibles y que, desde esa noche, jamás dejó de seguirlo. Dentro de la cabaña, el aire era espeso y olía a humo viejo y madera quemada. Joaquín Murrieta acomodó a la mujer cerca del fuego, envolviéndola en mantas raídas, mientras sus manos temblorosas aplicaban ungüentos oscuros y mezclas de raíces secas, remedios que guardaba solo para emergencias, cuando el dolor parecía más grande que la carne. Cada movimiento suyo era torpe, cargado de una tensión que lo oprimía desde el pecho hasta la garganta. No era solo el miedo a perderla, era el miedo a lo que vendría después. Los viejos del pueblo ya lo habían dicho más de una vez, con esa voz baja que solo usan cuando algo realmente importante debe ser escuchado. Quien se atreve a tocar a un marcado también será alcanzado por la maldición. Afuera, el desierto comenzó a cambiar. La niebla, espesa y baja, empezó a deslizarse desde las colinas, arrastrándose como un animal sin forma, cubriendo los cactus y las piedras, escondiendo el mundo en un velo gris y húmedo. Joaquín nunca había visto neblina así en pleno corazón del oeste, no a esa hora, no con ese silencio. La mujer, entre delirios y temblores, comenzó a balbucear cosas que Murrieta no entendía. Su voz era apenas un suspiro, como si cada palabra le arrancara un pedazo de alma. Pero entonces, entre todos esos murmullos, hubo una palabra que sí escuchó y que le heló hasta los huesos. Tlacolotl. Joaquín se quedó inmóvil. Ese nombre lo había escuchado solo una vez, muchos años atrás, en boca de un anciano que jamás quiso explicar su significado completo. Un nombre maldito, prohibido, un eco de una criatura que, según las leyendas, caminaba entre los hombres disfrazada, esperando el momento para mostrar su verdadera forma. El hombre lobo, no el de las historias para asustar niños, no el de los cuentos de fogata. Esta era la criatura que, según los relatos, dejaba pueblos enteros en silencio, que cazaba durante noches enteras, que arrastraba a sus víctimas a las partes más profundas del desierto, donde ni los buitres se atrevían a volar. Joaquín tragó saliva, sintiendo cómo la temperatura dentro de la cabaña parecía bajar de golpe. Afuera, el viento comenzó a golpear las paredes de madera, haciendo crujir cada tabla como si algo empujara desde el otro lado. Sabía lo que significaba haber escuchado ese nombre. Sabía que, desde esa noche, el desierto ya no lo
dejaría en paz. El primer rayo de sol apenas rozaba las colinas cuando el sonido de cascos rompió el silencio del amanecer. Una nube de polvo se levantó en el horizonte y entre ella 5 figuras a caballo avanzaban con decisión hacia la cabaña de Murrieta. No traían banderas ni intenciones de diálogo. Eran hombres de la frontera, colonos curtidos por el sol, el polvo y el miedo. Pero esa mañana, lo que llevaban en el rostro no era simple desconfianza, era rabia contenida, rabia mezclada con terror. Al frente de ellos iba Tomás Granger, un hombre conocido en la región por resolver los problemas con el cañón de su rifle antes que con palabras. Al detenerse a pocos metros de la entrada, escupió al suelo con desprecio. Sus ojos, inyectados y oscuros, se clavaron en Joaquín como puñales. «Sabemos lo que escondes, Murrieta», gritó con la voz rota por el odio. «No vamos a dejar que traigas la maldición sobre nosotros». Joaquín no se movió. Se mantuvo firme, con el cuerpo apoyado contra el marco de la puerta, la carabina descansando a su lado, como un animal dormido, pero listo para despertar al menor movimiento. Su mirada era dura, como piedra de montaña, la misma que había soportado tormentas de arena y noches enteras sin luz. Sabía exactamente lo que esos hombres sentían. No era solo temor a la mujer que yacía dentro de la cabaña, herida, temblando y luchando por respirar. Era miedo a lo que venía detrás de ella, a lo que ya rondaba el pueblo desde hacía semanas. La superstición y la ignorancia siempre caminaban de la mano por esos caminos de tierra. Y aquella mañana ambas traían olor a pólvora y a decisiones apresuradas. Joaquín respiró hondo, clavando los ojos en cada uno de ellos. Sabía que si daba un solo paso atrás, no habría vuelta. El aire a su alrededor parecía más denso, y aunque el sol comenzaba a salir, las sombras bajo los árboles seguían igual de oscuras que en plena noche. La tensión se estiraba como una cuerda a punto de romperse, y muy en el fondo, Murrieta ya lo sabía. Ese enfrentamiento era solo el principio. La noche cayó sobre el desierto como una manta espesa, ocultando incluso el brillo de las estrellas. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba débil, lanzando sombras largas que parecían alargarse con vida propia por las paredes de madera. Joaquín Murrieta apenas pegaba los ojos, consciente de que cada crujido afuera podía ser el inicio de algo mucho peor. Fue entonces cuando la vio. La mujer, con movimientos lentos pero decididos, recogía lo poco que le quedaba. Amarró un pequeño amuleto de hueso a su cuello, un objeto viejo, gastado, con marcas que Joaquín no supo interpretar, pero que parecían tener siglos de historia. Guardó en un saco algunas hierbas secas y calzó los mocasines que él mismo había remendado días atrás, usando retazos de cuero y esperanza. No hacía falta preguntar. Él entendía lo que intentaba hacer. Ella quería marcharse, desaparecer entre las dunas antes de que el destino la alcanzara, o antes de que lo alcanzara a él. Pero justo cuando cruzaba la puerta, Joaquín dio un paso rápido y firme. La tomó de la muñeca con la fuerza justa para detenerla, pero sin hacerle daño. Sus ojos, oscuros y agotados, se encontraron en un silencio que parecía congelar el aire entre ambos. «Si alguien va a morir por esto, seré yo», dijo, con la voz grave y cargada de una certeza que no permitía discusión. «Pero no te vas sola al desierto». Las palabras quedaron suspendidas, como una sentencia grabada en piedra. No era una promesa noble, ni un intento de ser héroe. Era la aceptación de un destino que Joaquín ya no podía evitar. Ella bajó la mirada como si supiera que cualquier resistencia sería inútil. Afuera, el viento arrastraba polvo y hojas secas, y entre los árboles, un silencio incómodo, lleno de presencias invisibles, parecía observar cada movimiento.
Esa noche, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, quedó sellado algo que los marcaría para siempre. El aire del desierto se volvió más pesado conforme avanzaba el día. El sol, lejos de ser un alivio, parecía observarlo todo desde lo alto, como un testigo inmóvil y cruel. Joaquín Murrieta sabía que las horas de luz eran solo una tregua, breve y engañosa. Lo que de verdad importaba siempre llegaba con la noche. Sin perder tiempo, comenzó a reforzar las ventanas de la cabaña. Clavó tablones adicionales, selló las rendijas por donde el frío y otras cosas podían colarse. La madera crujía bajo cada martillazo, como si la propia estructura intentara advertirle que ninguna barrera sería suficiente contra lo que se acercaba. En el perímetro exterior, Joaquín cavó con sus propias manos, enterrando trampas de hierro, alambres oxidados y viejas estacas que había guardado desde tiempos en que los forajidos eran su mayor preocupación. Ahora, esos mismos instrumentos de defensa se convertían en la última línea entre él, Nayeli, y aquello que rondaba desde hacía días. Ella, por su parte, parecía saber exactamente qué debía hacer. Su rostro seguía pálido y agotado, pero sus movimientos eran seguros, casi rituales. Le mostró símbolos antiguos, marcas talladas en pedazos de madera seca, figuras que, según susurros de su gente, servían para confundir a los espíritus y repeler a las cosas que venían de la oscuridad. «Esto no va a detenerlo», le dijo ella en voz baja, mientras colocaba ramas de pirul y polvo de obsidiana en cada esquina de la cabaña. «Pero puede retrasarlo. A veces, solo eso es suficiente». Joaquín asintió sin dejar de trabajar. Cada movimiento suyo estaba cargado de una mezcla de cansancio y adrenalina. El sudor le corría por la frente, pero no se detenía. No podía. Mientras el viento comenzaba a rugir allá afuera, arrastrando nubes de polvo y hojas secas, la tensión dentro de la cabaña crecía como una tormenta encerrada en una botella. Ambos trabajaban en silencio, como dos condenados que saben que la sentencia ya está dictada, pero aún así se resisten a caer. Al caer la tarde, cuando el cielo empezó a teñirse de rojo, Joaquín salió un momento para dar una última revisión al terreno. Fue entonces cuando lo vio. Huellas, nuevas, más grandes, más profundas. Iban en línea recta desde el borde del bosque hasta la puerta de su casa. El corazón le dio un vuelco, se agachó para examinarlas más de cerca. La tierra, normalmente dura y seca, estaba hundida, como si algo de un peso inhumano hubiera caminado por allí durante la noche. Joaquín tragó saliva y retrocedió lentamente hacia la puerta. Al entrar, miró a Nayeli. Ella ya lo sabía, no hizo falta decirlo. La bestia estaba más cerca, y esa noche la oscuridad no iba a esperar. La noche llegó más rápido de lo habitual, como si el sol hubiera decidido huir antes de tiempo. El cielo, en lugar de oscurecerse en tonos azules o violetas, se tiñó de un rojo profundo, espeso, casi antinatural. No era el reflejo de un atardecer, era el anuncio de algo que ya venía caminando desde lejos. Pero esa vez, la amenaza no venía solo de la criatura. Desde el borde del desierto, una turba de hombres avanzaba, llevando antorchas encendidas, palas, cuerdas y escopetas oxidadas. Voces enardecidas rompían el aire, cargadas de miedo y violencia mal contenida. Eran colonos, rancheros, gente que Joaquín conocía de vista, pero que esa noche parecían transformados en otra cosa, como si la desesperación los hubiera vaciado por dentro. Al frente, como siempre, iba Tomás Granger. Su rostro, iluminado por el fuego, mostraba una mezcla de ira y cobardía que lo hacía más peligroso que nunca.
Se detuvo a unos metros de la cabaña, levantó el rifle y con la voz ronca de tanto gritar, lanzó su amenaza al aire. «Entréganos a la mujer, Murrieta», bramó, «o quemaremos esta casa con los dos adentro». Joaquín, que llevaba horas vigilando desde la ventana, no necesitó pensarlo. Tomó la carabina, abrió la puerta con un solo movimiento y sin vacilar disparó al cielo. El estruendo sacudió el aire. Las chispas del disparo iluminaron por un segundo su figura en la entrada, sólido como una roca, con el rostro endurecido por la decisión. «El que cruce esa línea muere», gritó, señalando el límite invisible donde terminaba su terreno. Por un momento, el grupo vaciló. Las miradas nerviosas comenzaron a cruzarse entre ellos. Algunos bajaron las armas, otros apretaron más fuerte las empuñaduras. El sonido de las antorchas crepitando fue lo único que rompió ese silencio incómodo. Y entonces llegó el aullido. Pero no, fue un aullido común. No fue un eco lejano entre las colinas como en las noches anteriores. Esta vez, el sonido surgió desde el corazón mismo del bosque, a escasos metros de donde la turba se encontraba reunida. Un rugido grave, húmedo, como si viniera de una garganta demasiado grande, demasiado deformada, llena de tierra, saliva y cosas que mejor no nombrar. Las linternas temblaron, literalmente. Las manos que las sostenían comenzaron a sudar, a temblar. Algunos hombres dieron un paso atrás. Otros giraron la cabeza hacia la oscuridad de los árboles, esperando ver algo, cualquier cosa, pero sin querer realmente encontrarla. Joaquín sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Incluso desde la distancia pudo notar que el aire alrededor del bosque se había vuelto más denso, más pesado, como si la tierra contuviera el aliento. Granger, tratando de mantener el control, apuntó su rifle hacia la espesura, pero su mano temblaba más de lo que podía ocultar. Nadie disparó. Nadie se atrevió a dar el primer paso. La bestia, el tlacolotl, ya estaba allí, observándolos, esperando. El silencio apenas duró un latido. Desde las sombras, como un rayo surgido de la tierra misma, la bestia se lanzó contra ellos. Un cuerpo inmenso, cubierto de un pelaje oscuro como la noche sin luna, músculos tensos, garras largas y afiladas como cuchillos forjados en el infierno. Sus ojos, amarillos, brillando con un odio antiguo, un hambre que parecía no conocer límites. El aire se partió en un rugido que hizo temblar las ramas de los árboles y heló la sangre de todos los presentes. El primer hombre en la línea apenas tuvo tiempo de girar la cabeza. Un instante antes de gritar, ya estaba en el suelo. La criatura lo derribó de un solo salto y en cuestión de segundos lo arrastró hacia la oscuridad del bosque. El resto solo pudo escuchar el sonido de la lucha y después nada. Solo el crujido de ramas rotas y la respiración entrecortada de quienes habían quedado vivos. El pánico estalló como pólvora en espacio cerrado. Los hombres de Granger se dispersaron como hojas al viento, disparando en todas direcciones, gritando nombres, maldiciones, plegarias desesperadas. Algunos tropezaron, otros dejaron caer las armas. Las antorchas rodaron por el suelo, prendiendo pequeños focos de fuego entre la maleza seca. Murrieta reaccionó por instinto. Con Nayeli a su lado, apuntó directo a la sombra que se movía entre los árboles. Disparó una, dos veces. Las balas golpearon de lleno, pero la criatura apenas retrocedió. Solo giró el rostro hacia ellos, mostrando un hocico cubierto de espuma y tierra, con colmillos que parecían fragmentos de hueso. La lucha se volvió cuerpo a cuerpo, desesperada, sucia y real. Joaquín sintió el golpe de una garra rasgando el aire a centímetros de su rostro. Apenas tuvo tiempo de agacharse, rodando por el suelo, para evitar el siguiente ataque.
Su hombro ardía por un roce que le desgarró la camisa y dejó la piel en carne viva. A su lado, Nayeli, temblando pero decidida, abrió su pequeño saco de tela. Con manos temblorosas, tomó un puñado de sal mezclada con tierra consagrada, un remedio viejo, heredado de generaciones que sabían que la pólvora no siempre era suficiente. Sin pensarlo, lanzó el polvo directo a los ojos de la criatura. Por un instante, solo un breve instante, el monstruo se detuvo. Un rugido gutural salió de su garganta, como si el aire mismo se partiera en dos. La bestia reculó, sacudiendo la cabeza, cegada momentáneamente, dejando marcas profundas en el suelo con cada paso hacia atrás. ¡Ahora!, gritó Joaquín, sujetando a Nayeli del brazo. Sin mirar atrás, corrieron hacia la cabaña. Las piernas de Murrieta parecían de plomo, pero la adrenalina le empujaba a seguir. Una vez dentro, cerraron la puerta con fuerza, atravesándola con una barra de hierro que Joaquín había preparado días antes, como si supiera que esa noche todo llegaría a este punto. El silencio volvió, pero era un silencio denso, como el espacio vacío antes de una tormenta. Nayeli se dejó caer junto a la pared con el rostro cubierto de sudor y lágrimas contenidas. Joaquín, con la respiración agitada y el cuerpo tembloroso, sabía que lo que acababan de vivir era solo el primer asalto. Afuera, en algún lugar entre los árboles, la bestia seguía esperando, observando, planeando su siguiente ataque. El primer rayo de luz apenas comenzaba a romper la oscuridad cuando Joaquín Murrieta abrió la puerta de la cabaña. La tierra frente a su casa, esa tierra que tantas veces había cruzado sin pensar, ahora parecía otro lugar. Un escenario torcido, silenciado, cubierto de señales que el desierto jamás debería mostrar. La arena, antes dorada y seca, estaba teñida de un tono oscuro, rojizo, espeso. Las huellas de la batalla marcaban cada centímetro del suelo. Maderas partidas, cascos de caballos abandonados y cuerpos, demasiados cuerpos. Algunos hombres del pueblo yacían en posiciones imposibles, como si hubieran sido lanzados por una fuerza inhumana. Otros apenas eran reconocibles, incluso animales, mulas, perros, todos parecían haber sido alcanzados por la furia de algo que no entendía de piedad. Pero lo que más inquietó a Joaquín fue lo que no vio. No había señales claras de retirada, ni arrastre, ni huellas profundas de huida. Solo silencio, como si la tierra se hubiera tragado a la bestia después del ataque. Joaquín entrecerró los ojos, buscando algún rastro más allá de lo evidente, y entonces, en el borde del bosque, entre los matorrales agitados por el viento, lo distinguió. Una silueta grande, herida pero viva. El hombre lobo. Su pelaje, antes oscuro como la noche, ahora mostraba manchas de un tono más claro, prueba de que no había salido ileso. Pero su movimiento, su velocidad, seguían siendo antinaturales. Un parpadeo fue suficiente para que desapareciera entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Joaquín apretó los puños. Sabía que aquello no era una victoria, ni siquiera un respiro, solo un aplazamiento. Detrás de él, Nayeli permanecía de pie, recargada contra el marco de la puerta, con el rostro pálido y los ojos hundidos de tanto miedo acumulado. No celebraba, no sonreía. Ella también entendía, aquello era solo el principio. «Volverá», murmuró ella apenas audible. Joaquín asintió en silencio. La tensión seguía apretándole el pecho, como si algo invisible le comprimiera el aire. Antes de que el sol terminara de borrar las últimas estrellas del cielo, Nayeli entró en la cabaña y volvió con algo en las manos. Un collar de cuero trenzado, decorado con dientes pequeños y cuentas de obsidiana. Un objeto que parecía haber pasado por generaciones,
cargado de historias que jamás fueron contadas en voz alta. Sin decir palabra, se acercó a Joaquín y lo colocó alrededor de su cuello. «Esto no te salvará», dijo, mirándolo con una mezcla de tristeza y resignación, «pero te dará tiempo». Joaquín sostuvo el amuleto entre los dedos. La textura era áspera, pero había algo en él, una energía densa, casi eléctrica, la clase de objeto que uno solo usa cuando ya no tiene otra opción. Mientras el viento del desierto comenzaba a soplar de nuevo, llevándose consigo el olor metálico del aire, Joaquín entendió lo que vendría después. El pueblo regresaría, la bestia también, y cuando llegara la próxima noche, no habría más margen para el error. Joaquín ajustó el collar de cuero alrededor de su cuello con manos firmes pero temblorosas. El amuleto colgaba frío contra su piel, como una promesa silenciosa o tal vez como una sentencia. Él y Nayeli caminaron hasta la linde del bosque, allí donde los árboles parecían inclinarse como si escucharan secretos imposibles. Ambos se detuvieron. La mirada de Joaquín recorrió cada sombra, cada rincón entre las ramas, como si esperara que de un momento a otro esas pupilas amarillas volvieran a aparecer. El aire era espeso, cargado de esa tensión que solo conoce quien ha estado demasiado cerca de algo que desafía la lógica y la vida misma. Detrás de ellos, la cabaña seguía en pie, pero la paz que alguna vez tuvo había desaparecido. Lo que quedaba ahora era un refugio vacío, lleno de marcas invisibles y de un silencio que dolía. El viento trajo consigo un nuevo aullido, lejano, pero inevitable. Un sonido profundo, lleno de eco, que parecía salir de cada rincón del desierto, como si la tierra misma quisiera recordarle a Joaquín que la criatura seguía ahí, observando, esperando. Él giró la cabeza hacia Nayeli. Por un instante sonrió. No fue una sonrisa de alivio ni de esperanza, sino una mueca amarga, resignada, la clase de sonrisa que nace cuando uno entiende que ya no hay regreso, que la guerra apenas comenzaba, que la historia no había terminado. Bajo la luna rota, las huellas del hombre lobo seguían frescas sobre la tierra, marcas profundas, imposibles, como cicatrices abiertas en la piel del desierto. Algunos dicen que con el tiempo el viento cubrirá esos rastros, pero quienes conocen el verdadero peso de las leyendas saben que hay huellas que nunca desaparecen. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí con una escopeta en las manos y la oscuridad cerrándose a tu alrededor? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados antes de que también se pierdan en el olvido? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.